Epístola de San Juan, el capítulo 1, único, y los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermano, esta noche vamos a estar predicando basado en esta epístola de Tercera de Juan, bajo el tema o el título, Cooperadores en Cristo. Cooperadores en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre Celestial, gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú desde ya nos has dado al estar aquí en tu casa, por el tiempo de las alabanzas, testimonios, el tiempo de especiales. Y Padre Celestial, en este momento queremos pedir tu presencia, tu ayuda, Señor, para que tú seas el que nos hable a través de tu palabra, tu Santo Espíritu sea el que nos ilumine, para que podamos, Señor, ser edificados, alimentados espiritualmente por tu palabra. Trae salvación también a algunas almas en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El escritor de esta epístola se identifica a sí mismo como el anciano, al igual que en la segunda epístola de Juan, que se identifica como el anciano. Ahora, la iglesia siempre ha tenido bien claro que el autor humano de estas cartas fue el apóstol Juan. ¿Por qué él no se identifica como Juan o como apóstol? Bueno, ya dijimos que él se identifica como anciano porque esto destaca ya la edad avanzada del apóstol. Ya Juan era un hombre anciano de unos 85 años de edad, y él quiere ser conocido como el anciano. También otra razón pudiera ser para él desligarse de su rol como apóstol y asociarse más a su rol como anciano u obispo. Recuerde que el anciano en la Biblia muchas veces se refiere al pastor, al obispo de la iglesia. Este fue realmente el rol en el cual terminó Juan desempeñando en la obra de Dios. Juan no terminó como apóstol, terminó como un obispo, como un pastor de iglesia. Y él quería ser recordado o identificado como el rol que estaba desempeñando en ese momento. Recuerde que ya para esta época en que Juan escribe, aproximadamente el año 95, 94, 95, después de Cristo, ya todos los apóstoles, el resto de los apóstoles habían muerto y solo quedaba Juan con vida. Pero al igual que segunda de Juan, tercera de Juan no fue escrita originalmente para la iglesia en sentido general, sino que esta epístola fue escrita a un creyente en particular, un hombre llamado Gayo. Dice en tercera de Juan 1:1, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Este Gayo, al parecer, era un creyente muy amado por Juan, que pertenecía a una de las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias de Asia Menor se mencionan en Apocalipsis. Estas iglesias estaban bajo el cuidado espiritual de Juan, que era el obispo, el que cuidaba, supervisaba estas obras. Y este hombre Gayo aparentemente era un hombre bien destacado en esta congregación. Ahora, hemos visto en los últimos mensajes de los domingos en la noche que el tema principal de Juan en sus epístolas ha sido el tema de la verdad. El tema de la verdad y el error, o la mentira. En primera de Juan vimos que Juan trata acerca de los falsos cristianos, aquellas personas que profesan ser cristianos pero no viven como cristianos.
En 2 de Juan, Juan trata el tema de los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Y vimos que la única manera de poder contrarrestar la mentira es con la verdad. Y la semana pasada vimos que 11 veces se menciona la palabra verdad entre las cartas de 2 y 3 de Juan. 11 veces Juan menciona la palabra verdad. Y vimos 5 cosas que usted y yo tenemos que hacer con la verdad. Número 1, tenemos que amar la verdad de Dios. En segundo lugar, tenemos que conocer la verdad. En tercer lugar, tenemos que permanecer en la verdad. En cuarto lugar, vimos que tenemos que practicar la verdad. Y en quinto lugar, vimos que tenemos que someternos a la verdad de Dios. Esta noche vamos a agregar una más a la lista. Y se encuentra en 3 de Juan, capítulo único, versículo 8. Dice el verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Cooperemos con la verdad. Entonces, tenemos que también cooperar con la verdad de Dios. ¿Cómo podemos definir el término cooperar? Cooperar significa hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas se pueda conseguir un resultado determinado. Cooperar es hacer algo junto a la acción o el esfuerzo de otros para lograr un resultado X, resultado determinado. ¿De qué manera, hermanos? De manera que cooperar implica trabajo en qué? Un trabajo en equipo. O sea, para yo poder cooperar, tengo que aprender a trabajar con otros. Tengo que aprender a trabajar en equipo. Y hay muchas personas que no saben trabajar con otros. Son muy buenos trabajando solos, pero no trabajando con otros. Y en la obra de Dios, para usted poder lograr algo, tiene que aprender a trabajar con otros. Dios no diseñó su obra para que fuera hecha a través de una sola persona o un solo individuo. Dios diseñó su obra para que fuera hecha bajo la cooperación, mediante la cooperación de muchas personas. Ahora, ¿por qué Dios ha diseñado su obra en esta tierra a través de la cooperación de varias personas? En primer lugar, porque la cooperación refleja su naturaleza divina. ¿Quién es el mejor ejemplo de cooperación para nosotros? Dios, la Trinidad, hermanos. Nuestro Dios es un Dios trino, un Dios en 3 personas. 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 están de acuerdo. Los 3 trabajan juntos, en armonía. Los 3 han decidido trabajar en equipo para lograr sus propósitos. Dios ha decidido trabajar en la Trinidad en equipo. Por ejemplo, los 3 miembros de la Trinidad estuvieron presentes en la creación del mundo, ¿sí o no? Cuando usted y yo vamos al libro de Génesis, capítulo 1, encontramos que las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se mencionan los 3 envueltos, trabajando juntos para crear todas las cosas. Por ejemplo, note en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, ¿a quién encontramos ahí? ¿Qué persona de la Trinidad? ¿Cuál persona de la Trinidad? Dios el Padre. Dios el Padre, aunque la palabra Dios significa Elohim en hebreo, es una palabra plural en hebreo, plural de majestad, que implica una pluralidad en Dios. Pero obviamente ahí se refiere a Dios el Padre. Versículo 2, ¿quién encontramos? ¿Qué otra persona de la Trinidad encontramos en el versículo 2 de Génesis capítulo 1? Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién estaba ahí?
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que estaba también activo en la obra de la creación. Ahora nos falta una persona. ¿Quién nos falta? El Hijo. ¿Quién encuentra el Hijo? A ver, ¿dónde está el Hijo? Hagamos. ¿Y cómo usted sabe qué es hagamos? Eso es muy complicado, es un concepto teológico muy complicado. Llegar a esa conclusión de que el Hijo se encuentra en la expresión o en la palabra, en el verbo hagamos. Dice versículo 3, y dijo Dios, versículo 3 de Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. ¿Qué instrumento utilizó Dios para crear todas las cosas? Sus manos. Dios creó todo con sus manos. Bueno, al hombre sí. Dios usó sus propias manos para crear el hombre del polvo de la tierra. Pero después todas las otras cosas que él creó, ¿cómo lo hizo? Con la palabra de su boca. Él decía una acción, un verbo, y ejecutaba la acción. Hágase la luz, y fue hecha la luz. O sea, sea la luz, y fue hecha la luz. Sepárense las aguas, y se separaron. O sea, verbo, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo, dice la palabra de Dios en Juan 1:1. En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque Dios habló y las cosas actuaban por sí solas. El verbo de Dios, Jesucristo, es la palabra en acción. Entonces los tres cooperaron en la obra de la creación. Los tres cooperan en la obra de la salvación. Los tres cooperan en la obra de salvación. Efesios, en el capítulo 1, Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios el Padre, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Fue Cristo que derramó su sangre en la cruz. El Padre planificó la salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para mostrar la gracia de Dios. Pero ¿quién se encarga de aplicar la obra del Hijo al pecador? El Espíritu Santo. Dice en el versículo 13, en Él también, hablando de Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, en Él, fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los tres cooperan también en la obra de la salvación. De manera que para Dios es muy natural diseñar su obra aquí en la tierra mediante la cooperación, porque eso refleja su naturaleza cooperativa. Pero también Dios ha capacitado a cada cristiano, a cada creyente con dones espirituales para que cooperemos en el crecimiento de la iglesia de Cristo. Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice el versículo 11 que Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que Cristo dio dones a los hombres. Estableció pastores, maestros,
apóstoles, profetas, evangelistas, y luego dice que el cuerpo lo compara, la iglesia compara a la iglesia a un cuerpo que tiene miembros, y cada miembro desarrolla su propia actividad para la cual fue puesto en el cuerpo, y que dice la Biblia que los miembros en el cuerpo no actúan de manera independiente de sí mismos. Usted no ve que la mano, bueno, a menos que usted tenga un problema de coordinación, ¿verdad? Que usted esté parado y el pie esté así, y usted no puede controlar el pie o la mano, y usted quiere controlarla pero no puede, o un tic nervioso, a menos que usted tenga un problema psicomotor, ¿verdad? Que no pueda coordinar sus movimientos, pero el cuerpo trabaja en coordinación. ¿Quién dirige el cuerpo? ¿Quién da los comandos al cuerpo para que actúe? La cabeza, que es Cristo. Pero cada miembro actúa de acuerdo a la función por la cual Dios lo colocó en el cuerpo. Y hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades naturales y capacidades espirituales para que todos juntos cooperemos para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Bueno, cada uno de ustedes son parte esencial del crecimiento de esta iglesia. Cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante la membresía? Porque la membresía, usted está avanzando en su compromiso con la iglesia local. Usted está de manera oficial comprometiéndose a largo plazo con esta iglesia local. Y sin compromiso no puede haber cooperación. Y sin compromiso no puede haber crecimiento. Para que haya cooperación, tenemos que todos ponernos de acuerdo y comprometernos a lograr los objetivos que como grupo nos hemos trazado. En la administración a uno le enseñan cómo surgen los grupos. ¿Cómo surgen los grupos? Los grupos surgen por necesidad. Los grupos surgen porque hay que lograr algo. Y eso mantiene, esas metas, mantiene al grupo unido. Pero cuando se logran esas metas, ¿qué pasa con el grupo? Se desintegra. Hermano, Cristo nos ha dado la meta. ¿Y cuál es la meta? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ser discípulos a todas las naciones, crecer a la semejanza de Cristo, glorificar a Dios. Esa es nuestra meta. Y como iglesia debemos, como el cuerpo de Cristo, comprometernos y cooperar juntos para que se logren los objetivos que Dios, que Cristo, que es la cabeza, ha establecido para su iglesia. También, hermanos, Dios diseñó su obra para ser hecha mediante cooperación, porque solo a través de la cooperación de muchos es que uno recibe la gloria. Solo a través de la cooperación de muchos, uno recibe la gloria. ¿Y quién es que recibe la gloria? Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 5 al 9. 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, si uno hace toda la obra, entonces ese recibe toda la gloria, ¿sí o no? Todo el crédito. Pero si todos cooperamos para lograr los propósitos de Dios, un fin común, entonces nadie recibe la gloria, pero hay uno que sí lo recibe, que es Dios, a través del trabajo en conjunto de nosotros. Dice ahí mismo en 1 Corintios 3, 9, porque nosotros, dice Pablo, somos simplemente ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El cristiano, hermano, es un colaborador de Dios. Dijimos esta mañana que Dios está vivo, amén. ¿Y cómo sabemos que está vivo? Porque Él está activo. Sabemos que Él está vivo porque Él está activo. No tuvimos todo el tiempo para desarrollar todo el tema. Pero en 1 Tesalonicenses encontramos que el ejemplo de la iglesia de Tesalónica era un grupo de creyentes que se habían convertido de los dioses falsos, muertos, mudos, sordos, inactivos, para seguir al Dios vivo y verdadero,
para servir al Dios vivo y verdadero, y que ellos mismos no solamente seguían a un Dios vivo y a un Dios activo, que está salvando personas hoy día, que está reuniendo su iglesia, que está logrando sus objetivos aquí en la tierra, pero también ellos mismos eran un grupo de cristianos activos, que estaban vivos espiritualmente. Y hay un peligro en las iglesias, hermanos. Hay un peligro de muertos en las iglesias, muertos espirituales, pretendiendo andar como vivos. Oiga bien, muertos espirituales, pretendiendo andar como vivos. Juan le escribe en Apocalipsis a la iglesia, le dice: tú tienes el nombre de que vives y estás muerto. O sea, tú profesas que estás vivo espiritualmente, pero tú estás muerto. Y hay un peligro de personas en las iglesias que están muertas espiritualmente, pero pretenden estar vivos. ¿Cómo yo sé que alguien está vivo? Si está activo, si hay vida. Si hay actividad, hay vida. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que mi hija recién nacida está viva? Porque está bien activa. Está bien activa. Es una buena niña, pero como los niños recién nacidos, demandan mucho, demandan mucha atención, demandan mucho cuidado. No hay hora para ellos. O sea, ellos, a veces no se me olvida que tengo hijos, porque ya tengo años casado y nos estamos acostumbrando ahora a la realidad de que hay otra miembro de nuestra familia con nosotros. Y cuando se me olvida en la noche que ella existe, que ella está viva, oigo, ¡ña! Y ya yo sé que Ligia está viva, que está viva porque está muy activa ella. Y hermanos, sabemos que Dios está vivo porque Dios está activo, amén. Pero sabemos cuando una persona está viva espiritualmente porque esa persona muestra actividad espiritual en su vida. Dijimos que hay un peligro de personas muertas espirituales pretendiendo andar como vivos. Y usted ve cierta señal de actividad espiritual en sus vidas. Pero son personas que, como esas personas que están médicamente muertas, no sé si han visto, personas que están médicamente muertas, desahuciadas, pero que lo tienen vivo conectado a aparatos. Y si usted lo desconecta de esos aparatos, ¿qué pasa? Se muere. Hay muchas personas en las iglesias muertas que dan ciertas señales de vida porque están conectadas a motivaciones e intereses personales. Pero una vez que tú se desconectan de esos intereses o se terminan esos intereses o esas motivaciones, dejan de dar señales de vida, dejan de reflejar actividad espiritual. Pero hay otro peligro también, hermanos, y ese es el peligro de personas vivas espirituales en las iglesias, pero que pretenden vivir como muertos. Vivos espirituales, pero pretenden vivir como muertos. ¿Por qué? Porque son creyentes en Cristo, han sido regenerados, Dios les dio vida espiritual, vida eterna, pero no hacen nada para Dios. Son inactivos, son unos muertos en las iglesias. Y Cristo dijo que el que conmigo no está, contra mí es. Y el que no está recogiendo conmigo, el que no está trabajando, el que no está activo conmigo, está desparramando. Y hay muchos creyentes vivos espiritualmente, pero que pretenden vivir como muertos porque no hacen nada para Dios. Eso y un incrédulo es lo mismo. Porque no hacen nada para Dios. No cooperan con la obra de Dios. No cooperan. Tú no puedes esperar que un muerto coopere, porque el muerto no responde. Tú le hablas y no te responde. Tú no puedes esperar que el muerto aporte nada, porque está muerto. Pero el que está vivo, mientras haya vidas y haya fuerza, se puede trabajar, se puede cooperar, se puede aportar. Y hermano, nosotros no solamente no somos llamados a amar la verdad, a conocer la verdad, a practicar la verdad. El Señor en esta epístola de Tercera de Juan nos anima a cooperar con la verdad, a cooperar para que la verdad de Dios llegue a más personas y a más partes del mundo. Ahora, volviendo a Tercera de Juan, encontramos en primer lugar la exhortación a la hospitalidad. Exhortación a la hospitalidad. Tercera de Juan,
capítulo único, y el versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos que acoger, hospedar a tales personas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que cooperemos con la verdad, para que cooperemos, para que podamos participar en la propagación y del mensaje de la verdad de Dios, para que la verdad llegue a más personas en el mundo y a más lugares en el mundo. Y una de las maneras que tú y yo podemos cooperar es hospedando a los siervos de Dios. Es interesante, en 2 de Juan vimos que Juan le escribe a una señora cristiana para exhortarle lo contrario. A Gayo él exhorta en esta carta a que continúe hospedando, pero a la señora en 2 de Juan vimos que él le prohibió que hospedara, que practicara la hospitalidad. ¿Por qué? Porque en el caso de esta señora vimos la semana pasada que ella estaba hospedando, pero ¿a quiénes? A falsos maestros, a falsos predicadores con un evangelio falso, una doctrina falsa. Por lo tanto, Juan le exhorta a que pare de practicar la hospitalidad, porque estaba hospedando a gente que estaba enseñando una falsa doctrina. Pero en este caso, Juan está animando a Gayo, está elogiando a Gayo, porque Gayo era un hermano que estaba hospedando siervos de Dios, estaba hospedando a verdaderos predicadores del evangelio y de la verdad de Dios. Y él le anima a que continúe en esa práctica correcta. Ahora, ¿cuáles eran las características de estas personas que Gayo estaba hospedando en su hogar? En primer lugar, versículo 5 dice que la palabra de Dios: amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. En primer lugar, estas personas eran creyentes, desconocidos para Gayo, pero conocidos por el Señor Jesucristo. Estos creyentes eran creyentes desconocidos para Gayo, pero muy conocidos para el Señor Jesucristo. Es decir, Juan le está diciendo: hermano Gayo, te conduces bien cuando hospedas a hermanos, especialmente a aquellos que son desconocidos para ti. Este hombre, solamente por amor a Dios, sin acepción de personas, simplemente porque Dios ponía en su corazón hacerlo, él hospedaba a cualquier persona, cualquier creyente, hermano en Cristo, que necesitaba hospedaje por algún momento, algún tiempo en su casa. Él hospedaba porque él lo hacía no por amor a esa persona simplemente, sino más aún por amor a Cristo. Era un hombre que servía a Dios con su casa. Estaba cooperando para que el mensaje de la palabra de Dios llegara a otras personas. Pero aunque estos creyentes eran desconocidos para Gayo, ¿quién los conocía muy bien a ellos? Cristo. El Señor Jesucristo lo conocía muy bien, y de hecho Juan también lo conocía muy bien. Dice en el versículo 3, tercera de Juan, versículo 3, dice: pero mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Parece que estas personas que se habían hospedado con Gayo, después que se hospedaron ahí, fueron y se encontraron con Juan y le dieron testimonio de que este hombre, este hermano, lo estaba hospedando en su casa. O sea, Juan lo conocía a ellos. Eran gente conocida por Juan, eran gente conocida por el pueblo de Dios, eran gente conocida por el Señor Jesucristo. Y hermanos, vamos a tener casos de creyentes, quizás ahora por la conferencia, quizás Dios ponga en tu corazón el hospedar a algún hermano del interior, algún pastor, alguna familia pastoral, una pareja pastoral, hospedarlo en tu casa. Si quizás en tu casa hay espacio suficiente, hay un lugar disponible, o quizás tú sientes en tu corazón habilitar un lugar para hospedar a tus creyentes que cada año
vienen del interior para participar de esta conferencia, para que disfrutar de la verdad, del mensaje de la verdad de Dios, pues hermanos, es una buena oportunidad que tú y yo tenemos como iglesia de practicar la hospitalidad con siervos y siervas de Cristo, que quizás para ustedes sean desconocidos, pero para Dios son bien conocidos. Para Dios son bien conocidos. Segunda característica, eran creyentes que salían llamados por Dios y por amor al Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor de ¿qué? Estamos ahí, tercera de Juan 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Y Él está en mayúscula. ¿A quién hace referencia? Al Señor Jesucristo. Ellos salieron a predicar el Evangelio. Ellos salieron a llevar el mensaje de la palabra de Dios por amor al Señor Jesucristo. Estas personas son lo que en Efesios 4:11 llama evangelistas. Recuerda que Cristo a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Lo que hoy día llamamos misioneros, ¿verdad? Los evangelistas eran personas que iban a, que Dios los llamaba a ir a otra nación u otra ciudad distinta a su ciudad de origen para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para establecer iglesias nuevas. El ejemplo del apóstol Pablo y Bernabé, cuando usted y yo leemos en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice que Pablo y Bernabé estaban ministrando en su iglesia local, y mientras estaban ministrando y sirviendo a Dios, dice el Espíritu Santo dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo cual lo he llamado. Entonces, estos misioneros son creyentes fieles en sus iglesias locales, que en un momento Dios pone en ellos la carga, el peso, por irse a trabajar, a servir a Dios, a otra ciudad u otro país distinto a su país o ciudad de origen, y por el llamamiento de Dios y por amor a Cristo, ellos salen, dejan su nación, dejan su país, dejan su cultura para establecerse una cultura distinta a la de ellos, por amor a Cristo, para llevarles el mensaje de la palabra de Dios. En tercer lugar, estos creyentes se dedican o estaban dedicados a llevar el evangelio a otros, pero a tiempo completo. Hermanos, el Señor a todos los cristianos nos ha llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El Señor nos ha llamado a predicar a todos y nos ha dado la gran comisión de predicar el evangelio. Pero dice la Biblia que hay personas que viven de predicar el evangelio. O sea, personas que Dios los ha llamado de manera especial para dedicar su vida y todo su tiempo completo a evangelizar, a llevar el mensaje de la palabra de Dios, a establecer iglesias. Son gente que vive de eso, que Dios los ha apartado y los ha llamado y los ha comisionado para hacer esa obra misionera en el mundo, que van de aquí para allá regando la preciosa semilla. Dice el versículo 7, que estos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí los gentiles habla acerca de los incrédulos del mundo. Son gente que se dedica a servir a Dios a tiempo completo y que lo hacen confiando simplemente en la provisión ¿de quién? De Dios. No están para que le den, no están esperando que el mundo reconozca su obra, no están esperando que el mundo los apoye, los financie, no. Ellos se dedican a llevar el evangelio a otras partes confiando en la provisión de Dios. Y lo que hacían estos evangelistas en aquella época era que ellos iban a iglesias, como se hace hoy día los misioneros, van iglesia por iglesia y van recolectando, solicitando ayuda misionera, apoyo misionero, van levantando un fondo misionero para sostener su familia, para tener de qué comer, de qué vivir. Y van de iglesia en iglesia buscando esa ayuda, ese apoyo misionero. Por ejemplo, en los últimos días vimos, ¿verdad?, cómo el Señor llamó al hermano Luxon y a su esposa, que son haitianos, miembros de la iglesia de los Minas. Dios los llamó a ser misioneros en Brasil. Si usted no sabía, en Brasil hay una colonia grande de haitianos. Después del terremoto de Haití, el gobierno brasileño
facilitó que miles de haitianos pudieran ir a su nación y trabajar en la construcción y trabajar de muchas maneras para una manera de ayudar, de cooperar con este pobre país. Y muchos haitianos han buscado los medios prestados de muchas maneras y se han ido de aquí del país, se están yendo para Brasil, se van a través de la frontera con Ecuador, ¿verdad?, Costa Rica, para llegar a Brasil y ahí trabajar y buscar una mejor forma de vida. Y de la iglesia del Pastor Sigfrido y de muchas iglesias de haitianos que son parte de la misión, ¿verdad?, se han ido más de 30 hermanos, se han ido haitianos a trabajar a Brasil. De la misma iglesia del Pastor Sigfrido de Los Minas se fueron un gran número de hermanos. Y los hermanos se fueron a pastorear a todos esos hermanos que están allá en Brasil. Y los otros días nos mandaron unas fotos con el Luxon, con su esposa, que ya llegaron a Brasil, con todos los hermanos de Haití que eran de aquí y que están allá ahora. Ellos están pastoreando allá y están levantando una iglesia allá de haitianos y también van a estar levantando otras iglesias allá. O sea que es muy hermoso ver cuando Dios llama a un creyente o a una familia a dedicarse a servir a Dios a tiempo completo en las misiones. Y la manera que esta gente lo hace es confiando en que Dios va a proveer, pero Dios provee ¿a través de quién? A través de su iglesia, hermanos. No espere que esa gente va a recibir ayuda de los incrédulos, de los gentiles, de los mundanos. No, Dios va a utilizar, Dios puede utilizar a un incrédulo para sostener a misioneros. Yo he visto esos casos. Gente dadivosa, generosa, que son incrédulos, pero quieren apoyar una buena obra, una buena causa. Pero generalmente Dios usa a su iglesia, a sus hijos, para que cooperen, para que el mensaje de la verdad llegue a más personas y a más partes del mundo, porque solo así se puede vencer ¿qué? El error y la mentira. Solo con la verdad de Dios se puede vencer la falsa doctrina, el error, la mentira que anda hoy día en el mundo haciendo destrozos por todo el mundo. Gente en ignorancia, gente engañados por personas que dice la Biblia que son falsos maestros, que se hacen ricos con la ignorancia de personas que tratando de buscar a Dios son engañados por falsas doctrinas, falsos maestros. Pero solo con la verdad de Dios se puede contrarrestar los efectos de la mentira, del error, de la falsedad. Estas personas eran sostenidos por las iglesias, y a estas personas es que Juan le dice a Gallo en el versículo 8, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Quiénes? Personas que salen llamadas por Dios y por amor a Cristo a predicar la palabra, personas que están dedicadas a tiempo completo a servir a Dios. Son personas que tenemos que acoger de manera especial, porque es una manera de tú y yo como creyentes cooperar con la verdad. Tú y yo no somos quizás llamados específicamente a ir a otro país a predicar el evangelio. Quizás tú no has sido llamado a hacer eso, quizás tú no tienes los medios para poder hacerlo, pero si Dios ha llamado a alguien, tú y yo podemos a través de esa persona estar presente. Cuando usted y yo cooperamos con esos siervos de Dios que andan por todo el mundo predicando la verdad del evangelio. Ya vimos la exhortación a la hospitalidad. En segundo lugar, ejemplos de hospitalidad. Ejemplos de hospitalidad. Primero vamos a ver un ejemplo negativo. Mira lo que dice el versículo 9 de Tercera de Juan. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, ¿qué hace? Se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense un líder de una iglesia, un líder espiritual, que no practica la hospitalidad y que prohíbe a sus hermanos de la iglesia practicar la hospitalidad y que los expulsa.
de la iglesia por cooperar con la verdad de Dios. Es un ejemplo negativo, ¿sí o no? Es un ejemplo negativo de una persona en la iglesia que no entiende cuál es su responsabilidad en este mundo. Una persona que no está viviendo para los intereses de Dios, una persona que no está cooperando para el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, del reino de Cristo, es una persona que está viviendo solamente para ¿qué? Para sus propios intereses, que no está cooperando para el desarrollo del reino de Cristo, sino para el desarrollo de su propio reino. Y hay muchos creyentes tacaños con Dios y con la obra de Dios, que no quieren invertir ni un centavo en la obra de Cristo, que no quieren invertir nada en Dios, pero no piensan ni por un segundo invertir todo lo que tienen, hasta más de lo que tienen, en sus propios proyectos personales y sus propios intereses personales. No, hermano. El Señor nos ha dejado aquí para enriquecernos. El Señor nos ha dejado aquí para cooperar para el enriquecimiento de la obra de Cristo aquí en la tierra. El dinero que tenemos aquí, hermano, todo lo que está aquí se va a quedar para el anticristo, dicen algunos hermanos por ahí. Pero solo lo que usted y yo aportamos para Dios permanece para siempre. Tiene un valor eterno. Este creyente, si se puede llamar creyente, aunque era supuestamente un líder espiritual en la iglesia, no estaba viviendo para Dios, no estaba cooperando. En vez de cooperar, estaba haciendo un tropiezo para el desarrollo de la obra de Cristo. Estaba estorbando a los que querían aportar y participar y cooperar con la obra de Dios. Pablo le llama a estas personas enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. No cooperan, no invierten y estorban a aquellos creyentes que obedientes quieren cooperar y quieren invertir en la obra de Dios. Pero también encontramos un ejemplo positivo de hospitalidad aquí. En el versículo 11 dice: amado, no imites ¿qué? Lo malo. ¿Quién es un mal ejemplo? Diótrefes. Le dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Y Juan es un apóstol que no tenía, que no era de doble ánimo, era una persona o blanco o negro, no gris, no tenía términos grises. O sea, un cristiano que no sirve a Dios, un cristiano que no está activo en la obra de Dios, un cristiano que no coopera, un cristiano que no tiene amor por las almas, un cristiano... Cuidado si no es cristiano, porque los frutos de un creyente se conocen. Y él dice: cuidado si no es cristiano. Este Diótrefes podía ser un líder en la iglesia, pero quizás no era cristiano, porque no estaba reflejando el corazón de un verdadero cristiano, un corazón cooperador con la obra de Dios. Sin embargo, le dice de un buen ejemplo, le da un buen ejemplo. Demetrio, dice el versículo 12: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Si había un mal ejemplo en la iglesia de un hombre que no quería ser hospitalario con los siervos de Dios que venían a la iglesia, pasando por la iglesia buscando ayuda o buscando hospedaje para seguir su camino, pues sí había ejemplos buenos en la congregación que estaban haciendo su labor, como Demetrio, que sí estaba cooperando con la verdad de Dios. Hermano, ¿de qué manera tú y yo hoy día, además de hospedar a los siervos de Dios que vienen por tiempos, quizás vienen aquí a predicar la palabra, hay pastores que vienen a predicar en la iglesia, extranjeros, y a veces el pastor tiene que buscar un hermano, una hermana donde hospedarlo, o como el caso de la conferencia, que van a venir hermanos del interior y van a necesitar un lugar donde quedarse en esos días mientras reciben la palabra de Dios. Pero ¿de qué otras maneras tú y yo podemos cooperar para que el mensaje de la verdad de Dios llegue a más personas y a más lugares en este mundo? Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30.
Romanos, capítulo 15, versículo 30. Dice Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo? ¿De qué manera tú y yo podemos ayudar, cooperar para que la obra de Cristo sea hecha en este mundo, para que el mensaje llegue a más vidas? Orando por esas personas que Dios ha llamado, por los misioneros. Y aquí en el listado de oración están los misioneros nacionales e internacionales de la iglesia. Orando por esas personas día y noche, orando para que Dios los cuide en los caminos, como decía el hermano Diomedes, que son caminos peligrosos muchas veces. Orando para que Dios le provea para sus necesidades. Orando para que el Señor los guarde de caídas, que los mantenga en santidad y pureza, que los use para que almas sean salvadas y libradas de la esclavitud, del pecado y del maligno. Que el Señor bendiga a sus hijos, sus esposas. Hay muchas maneras en las cuales tú y yo podemos orar por los misioneros, las misioneras, los siervos de Dios que andan por el mundo predicando y llevando el mensaje de la verdad de Dios. Pablo veía la oración como una cooperación de las iglesias por él. Y siempre él pide oración por él. En Efesios, él dice en Efesios capítulo 6, él pide para que la iglesia ore, para que le sea dado denuedo, para predicar la palabra de Dios con denuedo, sin miedo. Debemos orar por los misioneros, por aquellas personas que viven llevando el mensaje de la verdad de Dios a todo el mundo. Otra manera, en 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios 8, 2 Corintios, el capítulo 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar ¿en qué? En este servicio para los santos. ¿Y cuál era el servicio a los santos? Apoyar económicamente la obra de Dios. Apoyar económicamente a los siervos y siervas de Dios que andan por el mundo llevando el mensaje de la verdad. Ellos les rogaban, eran gente pobre, era gente sin muchos recursos económicos, pero con un gran corazón para la obra de Dios. Y ellos les rogaban a Pablo que le concediese el privilegio. Hermanos, invertir en la obra de Dios es un privilegio. Invertir en la obra de Dios es un privilegio, hermanos. Sea dinero, sea tiempo. Qué gozo, hermano, fue ayer estar invirtiendo esas horas, compartiendo con los estudiantes de UNIBE la palabra de Dios. Qué gozo. No lo cambio por nada eso. Una experiencia, fueron 2 horas, pero una experiencia que me llenó, que me fortaleció, que me animó. Hermano, yo le invito a que usted invierta, aunque sea unas horas de su semana, de su día, para invertir de alguna manera en la obra de Dios. Sea a través de la oración, dedicando unas horas, unos minutos para orar por misioneros, los siervos de Dios en el mundo, o quizás usted compartiendo con otro el mensaje del Evangelio, invirtiendo su tiempo para la obra de Dios. Eso es valioso, es un privilegio que Dios nos da para usted y yo participar de la obra de Dios. Hay muchas maneras en que tú y yo podemos cooperar con el mensaje de la verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:42, si alguno de vosotros le da, aunque sea un vaso de agua, ¿usted lo ha leído? A uno de estos pequeños, se está refiriendo a los discípulos que él había comisionado, le había dado la misión de ir a sus discípulos, de predicar y llevar el mensaje a las aldeas. Y él le dice, mientras estaban ellos llevando el mensaje, él le dice a la multitud que iban a ser bendecidos por Dios aquella persona que le diera, aunque sea un vaso de agua, a estos pequeños que hacen la obra de Dios. Hermano, aunque sea un vaso de agua, cuenta como cooperación delante de Dios. Y Dios no lo pasa de largo. Dios lo toma en cuenta. Aunque sea un vaso de agua que tú le des a un siervo de Dios, eso vale para Dios. Eso vale para Dios. Y Dios te va a bendecir grandemente. Porque tú estás invirtiendo, tú estás cooperando para que el mensaje... Estás contento
¿Cómo te sientes al escuchar que la mentira del maligno, que el error se sigue propagando en el mundo? ¿Cómo te sentiste esta semana al escuchar que ese juzgado de Estados Unidos aprobó esa ley para casar a todos los homosexuales y lesbianas en Estados Unidos? ¿Cómo te sentiste de que el error, la mentira se sigue propagando, que la agenda del maligno está en marcha y sigue avanzando? Hermano, ¿de qué manera tú y yo podemos contrarrestar eso? Cooperando para que la verdad de Dios igualmente siga avanzando y superando y opacando la mentira del maligno. Y la manera de hacerlo es cooperando. Desde aquí en la República Dominicana podemos cooperar de muchas maneras para que el mensaje de la verdad de Dios arrope todo el mundo. Y para que almas sean salvadas, para que el mensaje de Dios llegue a más y más vidas. Pero ya dije, hay muchos cristianos tacaños con Dios, muy generosos con ellos mismos, pero muy tacaños con Dios. Y me gusta mucho el corazón de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando David se decide construir una casa para Dios, al ver su casa, un templo suntuoso como el rey de Israel que él era, y ver el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Era una tienda vieja, antigua, de los años del desierto, que estaba ahí ya por los años vieja, donde todavía se guardaba el arca de Dios. O sea, el tabernáculo era un lugar ya antiguo, viejo, desfasado, donde se estaba adorando a Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y él dijo, ¿cómo yo puedo seguir viviendo mi casa tan hermosa y tan grande y viendo la casa de Dios tan descuidada y tan así? Y él se decidió juntar de su dinero, de sus recursos, para comprar primero el terreno. ¿Usted recuerda en la Biblia? Comprar el terreno. Y cuando él va a comprar el terreno, el propietario le dice, no, rey, no, yo te lo regalo. Si es para Dios, yo te lo regalo. ¿Y cuál fue la respuesta del rey David? No. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Yo no voy a dar nada a Dios. No voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste algo. Hermano, si tú no has gastado en Dios, tú no sabes lo que es servir a Dios. Esa gente que de nada se están quejando, que le dan un ministerio y a la semana renuncian al ministerio porque hubieron presiones, problemas, situaciones. No saben lo que es servir a Dios. Si tú no estás dispuesto a gastar, tú no sabes lo que es servir a Dios. Porque servir a Dios nos va a costar. Pero qué beneficio uno recibe a nuestra alma, a nuestra vida, cuando usted y yo podemos decir que estamos cooperando para que la verdad de Dios. ¿Sabe qué? Usted y yo cooperamos cada día para que otros se hagan más ricos, ¿sí o no? Todos los días usted y yo gastamos para que gente perversa en este mundo se haga más rico a cuesta de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra salud, de nuestra vida. Y tú y yo no podemos gastar, aunque sea algo, que sea un vaso de agua, para Dios. David decía, yo no voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste algo. Y ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Debemos cooperar con la verdad de Dios. Vamos a orar.